Hoy continuamos estudiando nuestra serie de bienaventuranzas y hoy nos toca ver la quinta, ubicada en el versículo 7. Vamos a leer en esta noche en el nombre del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay tres principios que se desprenden de esta quinta bienaventuranza y es lo que quiero ver en esta noche. A continuación vamos a ver el principio número 1. Todos nuestros actos de misericordia deberían ser impulsados por motivaciones correctas. Repito, todos nuestros actos de misericordia deberían ser impulsados por motivaciones correctas. El pueblo judío había caído en una religión vacía, superficial y ritualista. Inclusive el liderazgo espiritual en tiempo de Jesús, ellos creían que tenían asegurada la entrada al reino de Dios e inclusive ellos creían que iban a reinar con su Mesías. Pero el Señor los confrontó duramente en Mateo capítulo 23, verso 27. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Juan el Bautista ya lo había hecho a orillas del río Jordán, cuando en Mateo capítulo 3, versículo 7 al 12, le dijo lo siguiente: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, que ni siquiera su identidad racial lo salvaría. Juicio anunciaba Juan el Bautista sobre toda esa generación de religiosos vacíos, hipócritas, y juicio comenzó a venir sobre ellos. Decía Juan: el hacha está puesta ya al tronco del árbol. El Señor confrontó en ese día a una multitud de apariencias externas, egoístas y justificados por sí mismos, diciéndole: lo que realmente importa para Dios es lo interno y no tanto lo externo. ¿Por qué? Porque el legalismo justamente falsifica las acciones. Este pueblo, dice Isaías, capítulo 29, verso 13, dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Repito esta verdad, que es muy importante. Me rinde culto, pero no es sincero. Es decir, que falsificaba su presencia delante de Dios. No lo hace de corazón. Fíjese cómo Dios, cuando uno se arrima a rendirle culto, lo que primero le mira es el corazón. Le está diciendo su adoración se limita a palabras y repeticiones de fórmulas que la hacían de memoria. Se lo estoy leyendo en la traducción al lenguaje actual. Es decir, que antes de hacer algo para Dios, debemos ser algo, dijo un gran hombre de Dios. Antes de hacer algo, de hacer un acto de misericordia, debemos ser algo. El Señor, por lo tanto, aborrece la apariencia, la falsedad, la fachada. Ya lo dijo el profeta Amós en el capítulo 5, versículo 21 al 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El Señor confronta entonces a la multitud
de creyentes superficiales ese día en el monte, donde él estaba predicando el sermón del monte, haciendo ciertas observaciones. Hago un poquito para atrás en las bienaventuranzas. Es como que el Señor le dice: ustedes necesitan sentirse en bancarrota espiritual como un mendigo, destituido, que no tienen nada que ofrecer a Dios y que todo necesitan de Él. Al sentirse insatisfechos consigo mismos, deben llorar lágrimas por su terrible condición. Nunca deben sentirse orgullosos por guardar ciertas leyes. Por el contrario, muéstrense mansos y humildes. Deben darse cuenta que mueren de hambre por falta de justicia, pues solo Dios puede otorgarles. Y esta quinta bienaventuranza es el resultado de las 4 anteriores. Es como que las 4 anteriores mira por la parte interna y ya en la quinta comienza hacia afuera, hacia las acciones. Solo cuando estamos quebrantados en nuestro espíritu, como mendigos, cuando estamos llorando y humildes y hambrientos y sedientos por justicia, es que podemos ser compasivos o misericordiosos con los demás. Entonces, hemos visto que todos nuestros actos de misericordia deben ser impulsados por motivaciones correctas. El segundo principio es el siguiente: toda persona misericordiosa solo será recompensada por Dios. Por eso dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los judíos en aquella época eran implacables, es decir, no existía para ellos clemencia ni piedad. Orgullosos, egoístas, y se autojustificaban y condenaban al resto. Eran inmisericordias hasta con sus propios familiares y parientes. Es más, en una oportunidad dice el Señor, reprochándole a los escribas y fariseos, que hay gente que había, en vez de ayudar a su papá y su mamá, consagraban ese dinero a el arca de las ofrendas de Dios. Y los fariseos y los escribas y los sacerdotes decían: bueno, si está consagrado a Dios, es válido. Y el Señor le dice: hipócritas, con eso ustedes están invalidando el gran mandamiento de Dios por mandamiento de hombre que le ha sido dado. ¿Qué es mejor, cumplir la ley o cumplir los mandamientos que los hombres les imponían? No tenían piedad, no tenían misericordia, no querían saber nada con la misericordia. Los romanos creían que la compasión era una enfermedad del alma, según un filósofo de ellos. ¿Escuchó? Que la compasión era una enfermedad del alma, una señal de debilidad. Ellos alababan la justicia, el coraje, la disciplina y el poder. Miraban con desprecio la compasión. Eran muy despiadados con los más débiles, inclusive con las criaturas recién nacidas. Existía lo que se llamaba patria potestas, es decir, que cuando el niño nacía, si a ellos les complacía que vivieran, levantaban el pulgar, diciendo: sí, quiero que viva. Si cuando nacían el bebé no les agradaba, o era quizás una nena, una niña, hacían para abajo y el niño automáticamente era ahogado. A sus mujeres, si no las quería, podían matarlas. A los esclavos, si no estaban de acuerdo o se los querían sacar de encima o ya eran viejos, inmediatamente acababan con su vida. Hasta lo podían matar públicamente sin que existiera ningún tipo de juicio, no iban a juicio todas esas cosas. Tenían menos valor que un animal. Un caballo valía más que una mujer, que un niño, que un esclavo. Era muy difícil explicar esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, a una persona que viviera bajo el poder de este imperio. Nuestra sociedad hoy, tampoco podemos presumir de ser mejores que los romanos, para nada. Es más, escuche lo que Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 1, versículo 29 al 31. Estando atestados de toda injusticia.
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí es como que tenemos el clímax de toda esta sociedad, sin misericordia. Jesús fue el hombre más piadoso y misericordioso que jamás haya existido. Él alcanzó todo tipo de enfermos y los sanó, y lo hizo por su misericordia. Libertó a los endemoniados, sanó a cojos, ciegos, sordos, mudos. Redimió y sentó a sus pies a prostitutas y recaudadores de impuestos, corruptos y borrachos. Buscó a la oveja perdida y la cargó sobre sus hombros, trayéndolas nuevamente a casa. Alzó a los niños en sus brazos para bendecirlos. Resucitó al hijo único de una viuda, que era su único sustento. ¿A quién le importó? A Jesús. Perdonó a la mujer hallada en pleno acto de adulterio. ¡Qué misericordia! Él se dejaba ver comiendo con gente no grata para los fariseos y escribas. Él fue el ser humano más compasivo que haya existido en la historia. Y terminaron, ¿sabe cómo? Gritando: su sangre sea sobre nosotros, crucifícale, crucifícale. Si la misericordia fuera recompensada, no le hubieran clavado en la cruz y escupido en la cara y maldecido. Él no recibió misericordia alguna de las personas a quienes Él dio misericordia. Dos sistemas sin misericordia, el romano y el judaico, unidos para matarle. No, la misericordia que se presenta aquí no es una virtud humana que trae su propia recompensa. Esta no es la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué quiere decir el Señor? Simplemente esto: sé misericordioso con los demás y Dios será misericordioso contigo. Entonces hemos visto que todos nuestros actos de misericordia deben ser impulsados por motivaciones correctas y que además toda persona misericordiosa solo será recompensada por Dios. Tercer y último principio en esta noche: siempre existirán oportunidades para mostrar misericordia. Cuando actuamos con misericordia, tal vez no seamos comprendidos por la gente en esos momentos, pero estaremos actuando según la voluntad de Dios. Fue la compasión o la misericordia, que son sinónimos, en Abraham, que lo motivó, después que su sobrino Lot ya lo había perjudicado, ir a asegurar la liberación de Lot y su familia. Fue la compasión en José lo que motivó a llenar o suplir sus necesidades, las necesidades de sus hermanos, luego de que ellos lo habían maltratado y lo habían dicho a su padre que un animal lo había matado y se habían despojado de él, vendido a los ismaelitas como esclavo. Fue la compasión en Moisés que le hizo clamar luego que María se rebeló y murmuró contra él junto con Aarón. Y el Señor la volvió leprosa. Le dijo: Señor, te ruego que la sanes ahora. Fue la compasión de David, o la misericordia, lo que hizo salvar la vida de Saúl. Lo tuvo con su espada para liquidarlo. Es más, la gente decía: hoy se va a cumplir la palabra de Dios sobre tu vida, de que te entregaría a tus enemigos. Y David se atribuló porque le cortó el borde del manto del rey y luego anduvo con su espada. Podemos mostrar misericordia en diferentes ámbitos. Veamos el ámbito material.
¿De qué forma podemos mostrar misericordia? En algún momento uno puede dar una ayuda económica al pobre, ¿sí? Dando al hambriento de comer. Uno quizás ha tenido posibilidad de abrir un comedor o de tener un comedor. ¿Cuánta gente necesitada de un plato de comida aún en este tiempo? Dando ropa al desnudo, dando una cama a aquel que no tiene. Pero hacer efectiva la misericordia nunca, para que esto suceda, nunca deberías guardar rencor, querer desquitarte o tomar venganza, aprovecharte de la debilidad de otro o disfrutar de las faltas de otros. El vengativo, el que se justifica a sí mismo, el que solo está a la defensiva, el que solamente se protege a sí mismo, es como aquel sacerdote y aquel levita que pasaron de largo viéndole al samaritano que estaba medio muerto tirado en el camino, esa historia que contó Jesús, alejándose de aquel hombre indefenso. Existe también la oportunidad de mostrar misericordia en el ámbito espiritual. Si yo como cristiano fuese pobre en espíritu, si llorara por mi pecado en una desesperanzada y mendigante condenación, si yo fuese miserable pero manso y humilde, si tuviera hambre y sed por lo que debo tener, mas no puedo dar fruto, si después de todo me fuese dada misericordia y piedad desde el gran corazón de Dios, mas no permito a la misericordia fluir hacia otros, ¿qué clase de coherencia es esa? Puedes oír a Esteban, el diácono, decir mientras le arrojaban las piedras que terminaron con su vida: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Él tuvo compasión por esas almas perdidas hasta aún en el último minuto de su vida. Usted y yo debemos ver a los perdidos con pena, como Esteban, no señorearnos sobre ellos o creernos que somos mejores. Otra oportunidad que tenemos de ofrecer misericordia es corrigiendo lo deficiente. Leemos en 2 Timoteo 2:25 lo siguiente: que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Corregir significa confrontar a las personas acerca de su pecado, de manera que Dios le dé o le alcance el perdón. Es decir, que tenemos que sentarlos para que escuchen bien, que oigan bien el mensaje del Evangelio. Leemos en Tito 1:13: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Puedo tener cuidado del alma de un pecador reprendiéndole de frente. Semejante hecho no es falta de amor. En Judas 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. No es odio ni crueldad, es amor. La misericordia corrige. Debe de haber una confrontación del pecado antes de que pueda haber la comprensión de su pecado. Podemos mostrar misericordia orando por la salvación de los perdidos. La oración por las almas que no tienen a Dios es un acto de misericordia. ¿Ora usted por los perdidos? Oramos por nuestros vecinos, oramos por los cristianos que andan en desobediencia, que necesitan volver a Dios. Nuestra oración es un acto de misericordia, porque abre las puertas de bendición de Dios. Podemos mostrar misericordia predicando el Evangelio. El predicar el Evangelio es la cosa más necesaria y compasiva que usted pueda hacer por un alma perdida. Y puede hacerlo en su trabajo, puede hacerlo viniendo, yendo, estando parado en una fila, esperando su turno. Puede hacerlo por cualquier medio disponible, como lo hacemos hoy. Así que podemos ser compasivos con el alma de una persona al tener piedad, corregirle, orar y predicarle. La misericordia resulta de obtener misericordia.
Puede ver ese círculo que se repite. Dios nos da misericordia, somos misericordiosos y Dios nos da más misericordia. Dice 2 Samuel 22:26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. El que ha recibido misericordia es la persona que puede ser compasiva. El que ha recibido el perdón es el que puede ser perdonador. Si usted es una persona compasiva, da evidencia de ser un hijo de Dios. Pero escuche, jamás piense que llegará a ser hijo de Dios tratando de ser misericordioso, compasivo con los demás. Porque no es por obra la salvación. No recibimos salvación por nuestros méritos. Lo dice Efesios capítulo 2. La misericordia solo se aplica cuando no hay méritos, o si no, no es misericordia. Cada vez que usted peca, Dios lo perdona. Cada vez que usted tiene necesidad, Él la llena. Él le cuida. Él derrama misericordia sobre misericordia a aquellos que muestran compasión, porque la han recibido del Dios misericordioso. Entonces, toda misericordia debe ser inducida por motivaciones correctas, será recompensada solo por Dios y siempre existirá la oportunidad para ella.